Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a daros esta sesión que vamos a abordar las taquicardias de QRS ancho. Yo soy Pablo Ramos Ruiz, soy adjunto de cardiología en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y bueno, espero que la sesión os sea amena y que aprendamos todos. Las taquicardias de QRS ancho son un escenario complejo que generalmente pues, suele asustar al médico al que le toca enfrentarse a ellas. Suelen ser situaciones de urgencia en el que hay que actuar con celeridad, pero bueno, también que sepáis que en ocasiones el paciente viene a la consulta tranquilo y es un diagnóstico casual, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos tenemos que estar familiarizados con ciertos conceptos que debemos aplicar en este tipo de taquicardias. ¿Vale? Por definición, una taquicardia de QRS ancho se define como una arritmia con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto y un QRS superior a los 120 milisegundos. Dentro de los posibles mecanismos que la originan, pues como veis, hay múltiples patologías cardíacas. La más frecuente, entre un 75 y un 80%, son taquicardias ventriculares, que se pueden dar en un paciente con una cardiopatía estructural, por ejemplo, un infarto antiguo de miocardio, o en pacientes con corazones sanos, ¿no? Que es la taquicardia ventricular idiopática que llamamos. Menos frecuente, pero no menos importante, tenemos las taquicardias supraventriculares, que pueden ser conducidas con un bloqueo de rama, como vemos en la izquierda, en el que uno de los dos haces de His tiene un bloqueo, bien orgánico, es decir, que el paciente ya lo tenía previamente, o bien funcional, porque a esa frecuencia esa rama es incapaz de conducir todos los impulsos eléctricos. Y menos frecuentes son las taquicardias supraventriculares que son conducidas por una vía accesoria, ¿vale? Sabéis que hay pacientes que tienen desde que nacen vías accesorias, por así decirlo, cables extra, que son capaces de conducir el impulso eléctrico y que originan un QRS ancho pues, porque el ventrículo se despolariza por un sitio que no es el propio sistema de conducción, ¿no? En este contexto, pues tendríamos las taquicardias preexcitadas o bien las taquicardias antidrómicas, que son aquellas taquicardias por reentrada entre la aurícula y el ventrículo mediados por esta vía accesoria. ¿Vale? Bueno. Es importante intentar comprender o saber cuál es el origen de la taquicardia, pues por supuesto porque las implicaciones tanto clínicas como pronósticas pues son muy distintas, ¿no? Una taquicardia supraventricular normalmente tiene un tratamiento distinto que una taquicardia ventricular, tanto a nivel de fármacos como de estudio electrofisiológico, incluso por el tema del implante del desfibrilador, ¿no? Entonces, pues bueno, saber qué le ha pasado al paciente es importante. Pero también podemos tener taquicardias de QRS ancho que no son debido a estos mecanismos. Son, por ejemplo, pacientes que son portadores de marcapasos, en los que ya sabéis que el complejo QRS estimulado pues, es ancho habitualmente. Tenemos también alteraciones iónicas como la hiperpotasemia y luego otros escenarios menos frecuentes, pero bueno, que conviene también por lo menos conocer. Si tuviera que elegir una diapositiva de toda la sesión para retener, yo elegiría esta. Y fijaros que es una diapositiva en la que no analizamos ningún patrón o ningún criterio de diagnóstico electrocardiográfico. Es simplemente cómo creo que hay que hacer un enfoque en la consulta cuando se nos presenta un paciente con una taquicardia de QRS ancho. Lo primero de todo es hacer una historia clínica que tiene que ser dirigida, es decir, hay que preguntar las cosas importantes que nos dan pistas en ese momento de lo que le está pasando al paciente. Pues es importante conocer el contexto clínico, cómo ha iniciado la taquicardia, qué estaba haciendo el paciente en ese momento, si estaba haciendo una actividad o si estaba en reposo, si se ha precedido de dolor torácico, si ha habido síncope. Y también es muy importante conocer si el paciente tiene cardiopatía estructural. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando existe cardiopatía estructural y sobre todo si esa cardiopatía es un infarto de miocardio antiguo, lo más probable y tenemos un valor predictivo
altísimo es que se trate de una taquicardia ventricular. Entonces, este aspecto es fundamental. Luego, también si el paciente ha tenido episodios previos similares, sobre todo si son gente joven, pues lo más probable es que sean taquicardias supraventriculares. Una vez hecha esta pequeña historia clínica, pues tenemos que valorar el grado de tolerancia del paciente, saber qué tensión arterial tiene, buscar signos en la exploración física que nos indiquen pues, que el paciente no está tolerando bien la taquicardia, como puede ser pues, valorar el pulso, valorar si el paciente tiene cortejo vegetativo, auscultar, sobre todo ver pues, que no tenga crepitantes, signos de insuficiencia cardíaca. Y luego, pues ver que no tenga síntomas graves, como puede ser pues, dolor torácico, que haya tenido un síncope reciente. Eh, Todo esto nos va a marcar o nos va a guiar el manejo terapéutico, pero esto también es muy importante, por eso lo pongo en rojo subrayado. Esta estabilidad o tolerancia clínica no es útil para diferenciar entre taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular. Es decir, que un paciente tolere más la taquicardia no es indicativo de que sea una taquicardia ventricular, ¿vale? Muy importante. A veces las taquicardias supraventriculares, si el paciente tiene una cardiopatía, pues pueden no ser bien toleradas, ¿eh? Y al contrario, a veces vienen pacientes con taquicardias ventriculares que están tranquilos, que toleran bien la taquicardia, que simplemente se notan palpitaciones y ya está. Una vez visto la historia, o sea, hecho una historia, visto el grado de tolerancia, pues bueno, es muy importante que el electro de 12 derivaciones se realice siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha información que de cara luego a poner un nombre y apellidos a lo que le pasa al paciente, pues es importante tenerlo, ¿no? Siempre que sea posible. Obviamente, si el paciente viene chocado con una taquicardia, pues a veces no da tiempo, ¿no? Tú lo tratas, lo cardioviertes en el momento con el desfibrilador y ya está. Es muy importante, pues, bueno, analizar los criterios que ahora vamos a ver y luego siempre comparar el electro en taquicardia con el electro basal del paciente. Eso nos va a dar mucha información, ¿vale? Venga, pues una vez visto cómo enfocar en consultas al paciente que viene con una taquicardia de QRS ancho, vamos a analizar qué criterios electrocardiográficos nos pueden decir si la taquicardia es supraventricular, es decir, viene del piso de arriba, o si es una taquicardia ventricular. Viene del piso de abajo, escenarios generalmente más graves, ¿vale? Si tuviera que elegir un primer paso, yo lo primero que analizaría sería la regularidad de la arritmia. Esto es importante. Generalmente las taquicardias de QRS ancho irregulares, con la excepción de la taquicardia ventricular polimorfa, que tiene un electrocardiograma muy característico, que todos hemos visto, bien en la carrera o bien en algún paciente en urgencias, pues salvo este escenario, esta torsión de puntas, el resto de taquicardias de QRS ancho irregulares van a ser fibrilación auricular, ¿vale? Bien porque tengan un bloqueo de rama o bien porque estén preexcitadas. Aquí os pongo un caso, por ejemplo, de una taquicardia de QRS ancho irregular. Pues bueno, este caso no tiene la forma característica de la taquicardia por torsión de punta, pues es una fibrilación auricular, en este caso con un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Cumple los criterios electrocardiográficos de bloqueo de rama. Ahora bien, si la taquicardia es regular, pues como veis aquí en esta lista, tenemos todos los posibles escenarios, bien que sea una taquicardia ventricular o bien que sea una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama, con aberrancia, es decir, con un bloqueo de rama funcional, o que sea una taquicardia antidrómica, ¿no? Estas que os comentaba que se originaban por vía accesoria. Es importante saber que las taquicardias ventriculares al inicio pueden presentar ligeras irregularidades, pero normalmente suelen estabilizarse pasados los primeros latidos. O sea que si pilláis la taquicardia muy precozmente, pues es posible que sí que veáis cierta irregularidad, pero generalmente esta desaparece, ¿vale? Entonces, como tenemos muchos escenarios, pues tenemos que tirar de otros criterios electrocardiográficos, ¿vale? Aquí muchos conoceréis pues que hay una serie de criterios o eh, pautas que se han descrito, están publicadas para intentar abordar el diagnóstico de este tipo de taquicardia.
Están los criterios de Brugada, que analizan las derivaciones del plano horizontal, es decir, las derivaciones V1 a V6, y luego están los criterios de Berekei, que simplemente analiza una única derivación del plano frontal, que es la derivación AVR, ¿vale? Los criterios de Brugada, como veis, son 4 pasos que hay que ir escalonadamente analizando y que si se cumple cualquiera de ellos, pues nos va a indicar que el origen de la taquicardia probablemente sea una taquicardia ventricular. Analizaría, pues, en primer lugar, la concordancia, en segundo lugar, luego los vamos a ir uno a uno viendo, ¿vale? Pero bueno, por no dejarlos sin mencionar, el inicio de la taquicardia, sobre todo esas fuerzas iniciales, es decir, la porción inicial del QRS, desde que empieza la onda R hasta que llega a la meseta de la onda S. Eso es lo que llamamos los cardiólogos la porción inicial del QRS, pues que sea un inicio más bien lento de más de 100 milisegundos, pues sugiere una taquicardia ventricular, que tenga disociación auriculoventricular, que ahora veremos, o unos criterios morfológicos. Bueno, estos son los criterios de Brugada. Los criterios de Berekei, pues analizando AVR, estos me parecen mucho más sencillos. Lo que valoran es esa derivación, es el QRS en AVR. Si cumple alguno de estos alguna de estas morfologías, pues es criterio diagnóstico de taquicardia ventricular. Que tenga una onda R predominante, que tenga una onda Q precediendo a la onda R, o que tenga un complejo QS sin R, en el que esas fuerzas iniciales, esa porción inicial del QRS sea lento o esté mellado. Pues si se cumple cualquiera de estos criterios, es taquicardia ventricular simplemente viendo una derivación. Bueno, como podemos ver, la sensibilidad y especificidad de ambos criterios pues no es del 100%. Quiere decir que incluso siguiendo bien todos los pasos y analizando bien la taquicardia, estos criterios están sujetos a error. Por lo tanto, pues no tenemos que obcecarnos. Hay veces que haciendo todo bien, viendo todo bien, pues no llegamos al diagnóstico definitivo que muchas veces obtenemos posteriormente en el estudio electrofisiológico que realizamos los cardiólogos, ¿vale? Pero bueno, es un escenario difícil, ya lo hemos comentado. El problema que yo veo en estos criterios es que si no estás acostumbrado a utilizarlos en tu rutina, pues si los usas una vez cada mucho tiempo, al final pues pueden liarte, ¿no? Puedes ver, o sea, puedes encontrarte como cuando te pones a montar un mueble de IKEA por primera vez y no sabes por dónde empezar o crees que falta alguna pieza y tal y acabas pues llamando a alguien o, en fin, pidiendo ayuda. Entonces, más que aprenderte estos criterios de memoria, yo prefiero que comprendamos ciertos aspectos de este tipo de taquicardias que son muy útiles para en un primer vistazo diagnosticar la taquicardia, ¿vale? Lo importante es pues conocer la gran mayoría de ellos y analizarlos todos y en su conjunto pues ponerle nombre y apellido. Como veis, todos estos criterios nunca llegan a ser 100% sensibles, es decir, no llegan a ser 100% diagnóstico en todos los casos, a excepción de la disociación auriculoventricular, que la verdad es que cuando la ves, pues es algo patognomónico de taquicardia ventricular. Por lo tanto, pues no hay que obcecarse tampoco, es decir, hay veces que lo haces todo bien y puedes fallar, pero normalmente cuando cumples muchos de estos criterios, pues sueles tener una taquicardia ventricular, con un porcentaje altísimo. El primer aspecto que quiero analizar es la disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir disociación auriculoventricular? Quiere decir que las aurículas y los ventrículos van cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque en una misma derivación tú estás viendo el nodo sinusal que se está despolarizando y por lo tanto genera ondas P y estás viendo la taquicardia ventricular que está lanzando sus impulsos eléctricos. Cuando ves esto, esto tiene una especificidad prácticamente del 100% para descartar taquicardia supraventricular, es decir, para confirmar taquicardia ventricular. Sin embargo, pues la sensibilidad es muy baja porque se ve pocas veces, es decir, en menos del 20% llegamos a ver claramente esta disociación auriculoventricular. Lo veréis muchas veces, la onda P pues, es pequeñita o se mete dentro del QRS o el paciente está en fibrilación auricular previamente.
Por lo tanto, pues bueno, si no la ves tampoco quiere decir nada, pero si la ves, ya sabes que probablemente, o vamos, probablemente no, estás ante una taquicardia ventricular, ¿vale? El siguiente aspecto que quiero comentar es el de capturas y fusiones. ¿A qué nos referimos por esto? Muchas veces cuando tenemos una taquicardia de QRS ancho, vemos latidos que son de QRS estrecho o latidos que, siendo de QRS ancho, presentan una duración intermedia entre el ritmo sinusal y el de la propia taquicardia. Cuando vemos latidos de QRS estrecho, estamos hablando de que son capturas, es decir, son impulsos que nacen del nodo sinusal y conducen por el sistema auriculoventricular hasta llegar al ventrículo, ¿vale? Son latidos, por así decirlo, sinusales que se cuelan dentro de la taquicardia ventricular. En ocasiones vemos estos latidos que, como os he explicado, son de una duración intermedia entre el ritmo sinusal y el QRS de la taquicardia. Perdón, estos que están remarcados en azul. Estos son fusiones, es decir, aquí lo que está pasando es que ese impulso sinusal conduce a través del nodo auriculoventricular, llega al ventrículo, pero coincide con el impulso ventricular y por lo tanto el ventrículo se despolariza por dos frentes distintos y la duración del QRS es menor, sin llegar a ser del todo estrecha. Cuando vemos alguno de estos latidos, o bien de captura o bien de fusión, estamos con muchísima probabilidad delante de una taquicardia ventricular. Aquí os pongo un caso en el que vemos una taquicardia de QRS ancho y como veis os he remarcado en rojo latidos que son de QRS estrecho. Pues esto no es más que una captura, un latido sinusal que ha llegado a conducir al ventrículo y por lo tanto nos está diciendo que estamos ante una taquicardia ventricular. En azul os he remarcado un complejo QRS que si bien es ancho, no llega a ser la anchura del resto de complejos de la taquicardia, es una anchura intermedia. Esto es una captura, ahí está coincidiendo un impulso del nodo sinusal conducido a través del sistema de conducción con el impulso de la taquicardia ventricular y por lo tanto esa fusión de frentes condiciona un QRS más estrecho. Os pongo otro ejemplo, en este caso extraído de, bueno, de la cuenta de Carprimur, que yo creo que todos conocemos, en el que pues tenemos una taquicardia de QRS ancho, en el que como marca la flecha roja, se cuela un QRS estrecho, totalmente estrecho. Pues bueno, cuando vemos esto, estamos ante una captura y esto nos marca que se trata de una taquicardia ventricular, simplemente viendo ese latido. Vale, el siguiente aspecto que creo que es importante conocer es el QRS, el eje del QRS de la taquicardia. Todos sabemos calcular el eje del QRS, pues lo han explicado en sesiones anteriores, viendo las derivaciones del plano horizontal, sobre todo 1 y AVF, pues podemos saber dónde está el eje. Cuando son ejes muy extremos, hablo de extremos ejes que se encuadran en el cuadrante este superior izquierdo, eso no puede ser otra cosa que una taquicardia ventricular. Este eje no es un eje, por así decirlo, fisiológico. Si lo veis, es taquicardia ventricular siempre. Cuando vemos otros ejes muy a la izquierda, muy a la derecha, pero sin llegar a estar en este cuadrante, pues ejes muy a la izquierda, muy a la derecha, normalmente también suelen traducir taquicardia ventricular, aunque no siempre. Aquí lo importante y lo que me gustaría recalcar es que hay que comparar el eje del QRS de la taquicardia con el eje del QRS en ritmo sinusal. Si hay una diferencia muy significativa, esto sugiere que sea taquicardia ventricular, ¿vale? Eh, Otro aspecto que también es muy sencillo de analizar es la concordancia. ¿A qué nos referimos con la concordancia en el plano frontal? Pues es básicamente ver las derivaciones V1 a V6 y ver si todas las derivaciones son negativas, que sería una concordancia negativa, o si todas las derivaciones son positivas, lo que sería una concordancia positiva. Si aparece una de estas dos concordancias, con alta probabilidad, vamos, prácticamente siempre, salvo una rara excepción, va a ser una taquicardia ventricular. Por lo tanto, pues no os liéis. Si veis concordancia negativa o concordancia positiva, taquicardia ventricular. ¿Y esto por qué es? Porque para que aparezca este grado de concordancia, el impulso se tiene que originar en la pared ventricular. O
sea, un impulso supraventricular nunca, nunca, nunca nos va a dar este grado de concordancia. Esto no es fisiológico. Por lo tanto, si lo veis, estamos ante una taquicardia ventricular. Este, por ejemplo, es un caso real, este es mío, de un paciente de 72 años con un infarto inferior antiguo. Bueno, simplemente con la historia clínica ya sabemos que con una alta probabilidad, va a ser una taquicardia ventricular. Pero bueno, vamos a analizar el electrocardiograma. Lo que marca la flecha roja es lo que yo creo que pudiera ser ondas P disociadas, pero bueno, como veis, esto pues a veces no se ve bien. Por lo tanto, vamos a obviar el criterio de disociación auriculoventricular y vamos a analizar otros aspectos de la taquicardia. Pues bueno, lo primero de todo es que tenemos un eje a menos 60 grados. Es un eje muy a la izquierda. Esto ya nos está diciendo que probablemente sea una taquicardia ventricular, pero no lo confirmo. Vamos a ver más criterios. Si os fijáis aquí, de V1 a V6, pues todas las derivaciones son negativas. Voilà, tengo concordancia negativa. Esto es un criterio de taquicardia ventricular. Simplemente viendo que todas las derivaciones cumplen este criterio en V1 a V6, pues ya está, muy sencillo. Venga, pasamos a lo que son los criterios morfológicos o analizar la morfología de la taquicardia. Esto también se hace en las derivaciones V1 a V6. Aquí, básicamente, esto parece un poco complejo, pero bueno, lo que se trata es de ver si el QRS en estas derivaciones se parece a lo que es un bloque de rama que todos conocemos, un bloque de rama derecho, un bloque de rama izquierdo, o si no lo parece, ¿vale? Esto lo han visto compañeros, pues bueno, viendo muchos electros de taquicardia ventricular, pues al final han dado con una serie de morfologías que si aparecen, pues son indicativas de taquicardia ventricular con altísima probabilidad. En el caso de que la taquicardia tenga bloqueo de rama derecha o tenga un patrón, mejor dicho, de bloqueo de rama derecha, quiere decir que V1 es predominantemente positivo, pues si tengo una onda R monofásica, pues eso es indicativo de taquicardia ventricular en V1, o si tengo en V6 una onda S predominante, pues también es indicativo de taquicardia ventricular. Bueno, que lo sepáis, si la taquicardia tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, quiere decir que en V1 es predominantemente negativo, pues si tengo unas fuerzas iniciales lentas o melladas, pues eso es indicativo de taquicardia ventricular, o si tengo una onda Q en V6, pues eso también es indicativo de taquicardia ventricular. Esto yo sé que es difícil acordarse, por lo tanto, eh, está bien tenerlo de referencia, esto en internet está muy disponible, pero bueno, sobre todo que conozcáis otros criterios para diagnosticarlo, pero que esto sepáis que se puede consultar y ver. Por ejemplo, en el caso anterior, si nos fijamos, pues tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, porque en V1 es predominantemente negativo, y tiene una onda Q en V6, pues eso, siguiendo estos criterios, es indicativo de taquicardia ventricular. Se puede consultar, se puede ver, pero bueno, yo prefiero ver otros criterios que creo que son más sencillos, ¿vale? Esto es lo que he analizado. En este caso, por ejemplo, es un varón de 33 años con una cardiopatía previa, en este caso una cardiopatía congénita corregida, y pues tenemos una taquicardia de QRS ancho en el que vemos que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha porque es predominantemente positivo en V1, y si nos fijamos, pues se parece bastante a un bloqueo de rama derecha, con un complejo RS-R' en V1 y un V6 en el que predomina la onda R. Por lo tanto, pues siguiendo estos criterios, esto sería una taquicardia supraventricular. En este paciente, una vez corregido a la taquicardia y vuelto al ritmo sinusal, como podemos ver, el QRS es idéntico al de la taquicardia. Por lo tanto, esto nos apoya el diagnóstico de que sea una taquicardia supraventricular. ¿Vale? A veces los criterios morfológicos pues, están sujetos a error. Esto es un paciente, este es el electrón mío, es un paciente que atendí yo en urgencias, un paciente con una enfermedad renal crónica, con una taquicardia de QRS ancho, en el que podemos ver pues, bueno, que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda porque el complejo en V1 es predominantemente negativo. Si nos fijamos en V6 hay Q, y es que si me apura, este electro tiene concordancia negativa. Bueno, pues este electro tiene todas para ser una taquicardia ventricular. Sin embargo, pues bueno, tenía una hiperpotasemia y una vez estabilizada la membrana con gluconato cálcico, pues
como podemos ver, el QRS se estrecha, lo cual nos indica que el origen de la taquicardia pues, no es ventricular, es supraventricular. Con esto lo que quiero remarcar es que a veces los criterios electrocardiográficos que nosotros seguimos para diferenciar taquicardias pues pueden estar sujetos a errores. O sea, no son muchas veces 100% diagnósticos, pero bueno, si lo seguimos bien, pues no tenemos que echarnos culpa de nada. Nosotros hemos hecho bien lo que teníamos que hacer, ¿vale? Pero al final, comparar electros, ver la evolución del paciente es importante. Bueno, una vez visto los criterios electrocardiográficos, realmente el manejo clínico, y esto es una diapositiva que también me parece fundamental, lo marcan otras cosas, ¿vale? Sobre todo lo marca el manejo clínico del paciente, la tolerancia. Es decir, si el paciente está inestable, lo que hay que hacer es una cardioversión, lo más urgente posible. Ahora bien, si el paciente no está estable, pues bueno, ahí podemos recurrir a fármacos, ¿vale? Que son los que os muestro aquí, la adenosina en primer lugar y luego otros fármacos antiarrítmicos. Pero aquí lo que marca el manejo clínico es la tolerancia, no tanto el que tú delante del electrocardiograma pues seas capaz en un minuto de diferenciar entre una taquicardia supraventricular o no. A veces puedes y a veces no puedes. Da igual, tú lo que tienes que hacer es ver el grado de tolerancia y actuar. Y bueno, la parte teórica, el rollo, espero que os haya servido, lo hemos dado ya. Ahora simplemente, pues, en unos 5 minutos, si queréis, vemos electros y vamos viendo casos prácticos, ¿vale? Son todos de Carprimur, son todos electros reales de pacientes atendidos en nuestra región. Este es un caso, pues bueno, de un paciente de 78 años con un infarto anterior, previo y disfunción ventricular. Pues bueno, ya con eso sabemos que con alta probabilidad es una taquicardia ventricular. Pero bueno, vamos a ver criterios electrocardiográficos que hemos visto que son indicativos de taquicardia ventricular. Pues bueno, yo no sé vosotros, pero yo ver disociación auriculoventricular aquí a mí me cuesta. Es que es algo que siempre me cuesta ver las ondas PA y ocultas. Por lo tanto, vamos a recurrir a otros criterios. Si analizamos la taquicardia, pues bueno, vemos que el eje de la taquicardia es un eje bastante normal, pero en TV1 o V6 pues muestra concordancia positiva. Todas las derivaciones son R monofásicas. Esto ya es indicativo de taquicardia ventricular, ¿vale? De aquí a V1 o V6 todo es R, taquicardia ventricular. Vamos a ver criterios morfológicos. Pues bueno, es una taquicardia de patrón de bloqueo de rama izquierda, y en V6 no veo onda Q. Este realmente quizá no lo cumpliría, pero bueno, ya sabemos que por concordancia es taquicardia ventricular. Venga, vamos a otro caso. Esto es una mujer mayor con una miocardiopatía dilatada isquémica y con disfunción ventricular y palpitaciones. Con la historia clínica también sabemos que con alta probabilidad debe ser una taquicardia ventricular, pero bueno, vamos a ver estos criterios que hemos visto en el curso de electros de Carprimur. Pues bueno, si analizamos el eje de la taquicardia, si os fijáis, en uno es negativo y en AVF es positivo. Este eje tan extremo no puede ser otra cosa que una taquicardia ventricular. Este paciente, el eje de la taquicardia está en ese cuadrante superior izquierdo que es indicativo de taquicardia ventricular. Eso no es fisiológico. Pero bueno, si analizamos otros criterios, pues bueno, vemos que tiene un QRS muy ancho, que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, porque V1 es negativo, y si os fijáis, tiene una onda S bastante profunda, ¿vale? Pues eso también, por morfología, debería ser taquicardia ventricular. Pero bueno, en este caso, simplemente viendo el eje de la taquicardia, es que ya sabes que es taquicardia ventricular, ¿vale? Este caso, pues es un varón de 81 años con palpitaciones. Si nos preguntan, ¿es supraventricular o es ventricular? Pues venga, vamos a ver. Es una taquicardia regular de QRS ancho, en el que el eje está en entorno a -60, pues es un eje bastante izquierdo, aunque no es del todo diagnóstico de taquicardia ventricular. Bueno, ver disociación auriculoventricular, así a simple vista yo no la veo. Y si nos fijamos, presenta latidos que son de QRS variables, ¿no? Vemos que hay aquí unos latidos de QRS un poquito mayor. eh, no, perdón, de QRS, fijaros qué estrecho, ¿no? Este latido de QRS estrecho.
Esto tiene un nombre, ¿no? Esto es una fusión. Si nos fijamos, aquí tiene otro, ¿vale? Tiene dos fusiones, dos complejos QRS de menor duración que se han colado ahí, ¿no? Eso son fusiones y eso también es indicativo de taquicardia ventricular. Pero bueno, si apuramos, pues bueno, vemos que de V1 a V6 tiene concordancia positiva, pues es taquicardia ventricular, ¿vale? Si nos fijamos, en AVR tiene una onda R bastante predominante, pues siguiendo el algoritmo de Berekei, sería también taquicardia ventricular. O sea que siempre hay muchos criterios que podemos analizar y que en su conjunto nos dicen que es una taquicardia ventricular. Este caso, pues bueno, nos pregunta Twitter, ¿es una taquicardia ventricular o no? Pues bueno, como veis, aquí la máquina dice que es una taquicardia extrema, pero no intenta un análisis adicional. Te lo deja a ti para que tú lo analices. Pues bueno, vamos a aplicar lo que hemos visto en el curso. Vemos que es una taquicardia regular de QRS ancho, que tiene un eje bastante a la izquierda, menos 60 grados, que, pues por ejemplo, AVR es onda R monofásica, es algoritmo Berekei es taquicardia ventricular. Vemos que no tiene concordancia porque esta derivación y esta es positiva y el resto son negativas, pero bueno, tiene un patrón de bloqueo de rama derecha con una onda R monofásica en V1 y en V6 Q. Pues esto, siguiendo los criterios morfológicos, es taquicardia ventricular. Bueno, una vez restituido el ritmo sinusal de este paciente, como veis tenía un DAQ en derivaciones inferiores, por lo tanto me sugiere que tiene una escala inferior y por lo tanto me apoya el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y este es el último electro que os pongo. Es un varón joven con palpitaciones y inestabilidad hemodinámica en lo que respecta, porque tiene el paciente mucha sudoración y está con dolor torácico. Entonces es un paciente que está inestable. Y nos presentan este electro. Pues bueno, realmente aquí lo que hay que hacer es tratar al paciente. Y si puedes hacer una cardioversión eléctrica en ese momento, cuanto antes, mejor. Ahora bien, una vez el paciente está estabilizado, pues tú dices, venga, vamos a analizar el electrocardiograma. Pues es un electro que presenta una taquicardia regular de QRS ancho, muy rápida, por encima de 250 latidos por minuto, con un eje bastante extremo, negativo en 1. En AVF la verdad es que me cuesta verlo porque es que los voltajes hace que se fusionen muchas derivaciones, con un patrón morfológico que sí que sugiere taquicardia ventricular. O sea que este electro a priori cumpliría bastantes criterios de taquicardia ventricular. Sin embargo, una vez hecha la cardioversión, como podemos ver en su electro en ritmo sinusal, pues tiene una onda delta, ¿vale? Es un paciente que tiene una preexcitación. Por lo tanto, es muy importante siempre ver el electro en taquicardia y el electro en ritmo sinusal para poner mejor el nombre y apellidos a lo que le pasa al paciente. Este paciente tenía una vía accesoria y lo que veíamos anteriormente era una taquicardia antidrómica. Bueno, que sepáis que este es otro ejemplo en el que los criterios pueden fallar. Pero bueno, realmente hemos hecho bien nuestro trabajo. Hemos visto al paciente, hemos hablado con él, lo hemos explorado, lo hemos tratado y hemos analizado el electrocardiograma. El paso final, pues bueno, es el que es, al final nos pone el nombre y apellidos y el tratamiento, pero realmente la valoración está perfectamente hecha. Y bueno, ya sin más, daros las gracias por la atención. Os dejo mi contacto por si queréis la presentación, yo os la cedo. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, abro el turno de preguntas, que seguro que hay alguna pregunta ahí que haya en el tintero y que podemos analizar. Muchas gracias.